Es una bendición para mí poder subir en esta oportunidad, gracias a los organizadores de Desafío Honduras 2014, al apóstol David Rodríguez, su esposa y el ministerio. Y ellos han hecho algo extraordinario, que quizás muchos de nosotros no nos atrevimos a hacer para este tiempo. Creo que Él ha salido, pero quiero que le celebremos y bendigamos al Señor por la vida del pastor David Rodríguez, su esposa, sus hijos que forman parte de este extraordinario esfuerzo de Desafío Honduras 2014. Tengo el privilegio de presentar a nuestro siguiente conferencista. Recientemente leí que la revista Carisma lo catalogó como uno de los hombres de grandes ligas en la palabra y la motivación. Pero yo quiero decir en esta hora que él es una vez más la manifestación de la gracia y de la restauración de Dios para toda América Latina y el mundo. Con ustedes el pastor Tommy Moya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mire al que está a su lado y dígale: nos están descomplicando. Por lo menos saldremos de aquí menos complicados. ¿Cuántos pueden decir que el Señor está hablando a su vida? No un mensaje más. Yo creo que si por algo se caracterizan estas convocatorias es por la substancia que se imparte. Y yo creo que es imposible salir de aquí de la misma manera que uno entró si vino con la actitud correcta y con la demanda correcta. Es imposible que regresemos a lo mismo. Yo creo que regresamos a cosas mejores y mayores. No porque esas cosas son nuevas en sí mismas, sino porque entenderemos cómo esas cosas operan y se manejan en este reino. Vamos otra vez al texto que empezamos leyendo en la tarde de hoy, porque quiero continuar y terminar este pensamiento en este punto que empezamos e iniciamos en cuanto a liderazgo según el gobierno del reino. Para los que no estuvieron, a manera de repaso, estábamos trabajando el capítulo 20 del Evangelio según Mateo y estábamos leyendo en el verso 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Noten la petición, noten las implicaciones de lo que representa lo que la mamá está pidiendo. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Hay una traducción que dice: podéis pasar por lo que yo voy a atravesar. Es como decir, lo que yo voy a vivir en los próximos días a ustedes le va a traer gran presión y persecución. Y ellos dijeron: podemos. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, dígalo otra vez, mas entre nosotros no será así. Dígalo otra vez, mas entre nosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Comenzamos hablando en las horas de la tarde que esta declaración
confrontó directamente los paradigmas, las ideas y las imágenes que los discípulos tenían en cuanto a liderazgo y en cuanto a lo que era ejercer el gobierno de lo que a ellos se le iba a confiar. Definitivamente la declaración tiene que haber trastocado, removido en base lo que ellos habían visto tanto del gobierno romano como del gobierno religioso. Totalmente diferente a lo que ellos habían estado acostumbrados, el Señor viene y establece un nuevo paradigma de gobierno, un nuevo paradigma para operar y funcionar en la manera más elevada y más efectiva en lo que a ellos se le iba a comisionar, que era edificar el cuerpo de Cristo. Esta realidad entonces nos lleva a comprender que este cambio por el cual tenía que pasar este equipo ministerial tenía entonces que ser confrontado y hacer una comparación entre lo que ellos estaban acostumbrados y a lo que ellos iban a ser introducidos. Y nos quedamos diciendo que las implicaciones de lo que el Señor le estaba diciendo y le estaba impartiendo eran trascendentales. Comenzamos a decir que el liderazgo en el reino no es el ejercicio de autoridad y control de los que están arriba. Inmediatamente el Señor confronta esta actitud, dice: los gobernantes de las naciones ejercen potestad sobre ellos. Por lo tanto, implica que en el reino el ejercicio de autoridad y de control no está concentrado en unos cuantos privilegiados, no está concentrado en gente que carga títulos, no está concentrado en personas que se denominan o se categorizan ellos mismos como líderes. En el reino la autoridad y el poder no operan desde arriba, sino que es desde el centro hacia afuera. El Señor está entonces también estableciendo que en el reino la función de aquellos que han sido constituidos para servir y liderar al cuerpo no es someter a la gente a ellos mismos, sino conectarlos a la autoridad y al gobierno de Cristo. Esto es poderoso, porque lo que ellos van a manifestar no es el reino de ellos, es el reino de Cristo. Por lo tanto, ellos tenían que conectar, sujetar, someter, dirigir a la gente al gobierno del reino de los súbditos, al gobierno de aquel que está sentado en el trono y que gobierna sobre todas las cosas. También dijimos que en el reino no hay canales de autoridad. Eso es una idea del cosmos, es una idea de los sistemas paralelos que se establecieron una vez Adán desobedece, porque el primer modelaje que Adán tuvo no fue el de un sistema caído, sino fue de un Dios perfecto. Por lo tanto, la genialidad del diseño la estaba comenzando a comprender, pero no llegó a madurar para verla en su manifestación plena. Él fue iniciado, pero no llegó a la conclusión de la manifestación de lo que Adán tenía que hacer. Ni salió del Edén, al menos ni siquiera pudo extenderse más allá del Edén. La idea no era gobernar en el Edén, la idea era llenar toda la tierra de ese gobierno. Era multiplicar todo, era una reproducción que no iba a tener fin. Eso estaba ya codificado en la creación. Dios le habló a la creación para que produjera todos los recursos que el hombre iba a necesitar para cumplir con su misión en la tierra. Por lo tanto, lo que Adán tenía que hacer era una réplica exacta, era una representación precisa, era algo que ya en el mundo de Dios existía, estaba hecho completo, pero que ahora Dios quería darlo a conocer en el planeta que había creado para esa criatura que Él le llama su hijo. Y como dijo Juan, solamente se reconocen dos: el primero y el postrero. La humanidad está en uno de los dos, está en el primer hijo o en el segundo hijo. El segundo hijo redime al primero.
Dios reconcilia al mundo en Cristo y no le toma en cuenta sus pecados. Por lo tanto, aún aquellos que están en Adán, óigame bien, por la fe pueden echarle mano a la obra redentora de Cristo y salir del estado de muerte para conectarse a la vida de Dios. Impresionante, porque el segundo hijo era el diseño original. El hijo, por eso Lucas presenta a Adán como hijo, el hijo de Dios. Nosotros pensamos que Adán era un error de Dios. Adán no fue un error de Dios. Adán tenía una comisión y en esa comisión el hombre falló en su intento de hacerlo ahora de una manera independiente de un reino y de un gobierno que él tenía que representar y tenía que manifestar. Pero bendito sea Dios que esta genialidad del diseño no se equivoca. El hombre tenía que ser probado, en su prueba falló, pero el postrer Adán no falló. El postrer Adán lo llevó a cabalidad. El postrer Adán redimió lo que el primer Adán echó a perder. Y si en el primer Adán hubo devastación, óyeme más, mucho más. Por eso que lo que Cristo restaura, recupera, redime, trae otra vez al reino, no es para que sobreviva, es para que gobierne según el orden y la intención original. Si Cristo no nos salvó para ahora sufrir toda la vida, sino para que la intención original se manifieste. Y yo creo que estamos viviendo en un tiempo en la iglesia del Señor, a través de la historia, no ha habido un tiempo más glorioso. Óigame bien, no ha habido un tiempo donde podamos ver con mayor claridad qué es lo que nos faltaría ahora, poder ser ejercitados para madurar, para poder llegar a la altura, a la plenitud de todo esto que estamos recibiendo y poder manifestar algo que nosotros mismos quizás hoy le decimos amén, pero no lo estamos entendiendo a cabalidad. Pero si Dios es Dios, a mí me parece que Él va a hacer que su iglesia pueda llegar a la plenitud y poder trabajar desde nosotros todo lo que ha querido hacer a través de la historia. Por lo tanto, en el reino, la autoridad no es a través de canales, no es quién es el que tiene más autoridad aquí. Nosotros la hacemos por títulos. Bueno, el más autoridad que tiene aquí es o el apóstol o el pastor, uno de los dos. Por lo tanto, vamos a ir en canales. Eso es una idea del cosmos. Porque en este reino hay una sola autoridad legítima. Todo lo otro es autoridad delegada. Todo lo otro es prestado para llevar a cabo una función. Toda autoridad a quien se le dio no fue a usted y a mí. Toda autoridad se le dio al Hijo. Y el Hijo ahora imparte la medida de esa autoridad para que la función que ese creyente en particular, en relación en su servicio y funcionamiento en el cuerpo necesita, pueda ejercerlo con efectividad y pueda ser una digna representación de aquel que lo llamó, que lo salvó, que le estampó con su imagen y ahora camina por el planeta como una manifestación visible de algo que Dios ha hecho en el mundo de lo invisible. Por eso usted y yo somos en la tierra la representación visible de Dios. Pero no usted y yo solos, individuales. Nosotros. Porque nosotros individuales estamos cortos. Estamos lejos. Nos falta mucho. Cada uno de nosotros tiene más de una cosa de la cual cojea. Pero en nosotros todos está la perfección del Hijo. En nosotros todos está la madurez del Hijo. En nosotros todos está la sabiduría del Hijo. En nosotros todos, por lo tanto, lo que a mí me falta, usted lo tiene. Lo que a usted le falta, el otro lo tiene. Y en esa genialidad, en esa belleza, en ese diseño tan espectacular que Dios ha creado, cuando nosotros somos uno, el mundo puede decir, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque no es que yo soy el representante de Dios, es que somos el representante de Dios, no los representantes de Dios. En ese contexto el Señor sigue trayendo algunas implicaciones. En este reino ustedes conectan a la gente y a mí y yo los conecto entre ellos. ¡Wow! ¿Qué diferencia, no?
Pues nosotros a veces somos los primeros causantes de la división del cuerpo. Porque estamos buscando grupitos que apoyen nuestras ideas y grupitos que apoyen nuestros intereses y grupitos que apoyen lo que predicamos. Y si estos no están de acuerdo, pues estos que están de acuerdo. Y estos que no están de acuerdo se pueden ir y se pueden ir más abajo si no les gusta lo que yo predico. Entonces como que venimos a tener que una división interna y un conflicto interno. Pero en este reino, aquí nadie está buscando un partido para atraer la gente a nosotros. Estamos conectando la gente a Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros los conectamos a Él, queriendo decir que estamos edificando en una sola línea para que Cristo pueda ser el todo en todos, entonces Él se va a encargar de colocar, de impartir, de conectar a sus hijos entre sí. Porque al fin y al cabo Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. Por lo tanto, en este reino, la gente se conecta a Él y Él los conecta entre ellos. En este reino el acceso es el mismo. El empoderamiento es el mismo y el estatus es el mismo. Aquí nadie se presenta y Dios dice, uy, este tiene más unción que este. Somos nosotros los que dividimos al cuerpo de esa clase. Los ungidos versus los menos ungidos. Los intercesores de los menos que oran. La gente que verdaderamente ama a Dios porque viene 5 días a la semana. Pero los que no aman a Dios mucho vienen solamente una vez a la semana. Esos son rollos evangélicos que nosotros hemos inventado en muchas ocasiones para tratar de entender esta polémica de por qué la gente no responde. Pero en este reino el empoderamiento es el mismo. ¿Por qué? Porque aquí no hay nadie que fue 50% salvo, 30% salvo, 80% salvo. Aquí usted fue salvo, trasladado. A usted se le impartió la naturaleza de Dios, la vida de Dios en el cuerpo. Funciona para todos. Óigame bien, aquí no hay clase, que el que tiene, que el que no tiene. Aquí cuando somos mirados, somos vistos a través de un solo lente. El lente es Jesucristo. El lente es el Hijo perfecto, que es capaz de cubrir mi imperfección y puede traer al Padre un olor fragante de que estamos y somos de Cristo. Por lo tanto, no vaya a pensar que porque usted lleva más años Dios lo va a usar más, porque usted ora más, usted tiene más acceso, que Dios oye todas sus oraciones. Porque cuando nos entramos ahí es que empezamos a crear esa mentalidad individualista e interrumpe la mente de Cristo en la congregación. Por lo tanto, empezamos a ver que tenemos que pasar del cosmos, y eso lo expliqué en la primera parte. ¿A qué? A una mentalidad de rey. Segundo, entonces tenemos que movernos de administración a la acción. Tenemos que movernos de administración a la acción. ¿Por qué? Porque administrar implica el uso eficiente y explotación de los recursos disponibles para lograr una tarea o una meta. Por lo tanto, si una congregación se organiza de esta manera y su enfoque es lograr tareas y tener metas que pueda alcanzar, entonces hay que administrarla como una empresa. Se le busca gente para que invierta, se manipula para que den dinero y se emplean líderes para que administren los recursos, minimicen las pérdidas y aumenten la productividad. Por eso hay congregaciones que parecen más corporaciones que la familia de Dios. ¿Por qué? Porque la administración, y no estoy hablando de este tipo de administración propia, que es una administración sana que tiene que suceder en la vida de la iglesia para que la iglesia pueda canalizar todos los recursos que tiene y usarlos de una manera efectiva. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una mentalidad administrativa fundamentada en principios del cosmos, fundamentada en un orden de gobierno que no es el de Cristo. Si la iglesia fuera una empresa, entonces sería una buena forma para administrarla, pero la iglesia no se describe como una empresa, sino como un organismo vivo, y los organismos vivos se administran de una manera totalmente diferente a lo que es un organismo muerto. Usted puede tener gente que hoy le está diciendo y la gente le obedece
dice, y la gente le dice que sí a todo, hasta que empiezan a madurar en Cristo y se dan cuenta que no todo lo que usted le dice es correcto, que la gente no tiene que obedecer porque usted se lo dijo, sino que tiene que haber una sujeción propia basada en un espíritu correcto que se edifica sobre la verdad establecida de Dios. Como resultado, la gente empieza a ver y empieza a entender cosas que uno mismo a veces no comprende. ¿Por qué pasa eso? Porque es un organismo vivo, señores, no es un organismo muerto. La gente no son sillas que están ahí, es parte, miembros del cuerpo que están en un proceso de desarrollo y de crecimiento. Por eso usted tiene que pasar de tener una mentalidad de oveja a poder desarrollar una mentalidad de hijo. El hijo maduro que administra los recursos del Padre. Por lo tanto, la iglesia, como un organismo vivo, se administra de una manera diferente. En nuestro cuerpo, cada parte está diseñada para trabajar en concierto con el resto, para que la salud y el crecimiento se logren para el todo. Por eso es que cada parte es dirigida desde la cabeza, para que logre su función en la forma más efectiva posible. Y en nuestro cuerpo, en la cabeza, está ese órgano que le da direcciones, que le da esa información que necesita cada órgano del cuerpo. Por eso es que no hay intermediario entre el órgano y el cerebro. Va directa la información, corre a través de un sistema que se llama nervios, que van indicando la información que cada miembro necesita para poder ejercer su función. Bueno, permítame decirle, el problema en muchas ocasiones ha sido que hay muchos intermediarios entre la cabeza y el cuerpo, y no puede haber intermediarios para que el cuerpo funcione correctamente, porque no es Cristo y los apóstoles y luego el cuerpo, es la cabeza y el cuerpo, y en ese cuerpo Él ha constituido a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero ellos no son la cabeza, ellos son parte del cuerpo, ellos no están desligados del cuerpo, ellos tienen una función para que el cuerpo pueda funcionar según las directrices que la cabeza le da. Por lo tanto, hay que pasar entonces de la administración a la acción. Y en muchas ocasiones la forma en que muchas congregaciones están organizadas y la manera en que muchos líderes operan impiden la comunicación entre la cabeza y los miembros del cuerpo. Esto es tan relevante, hermanos, que yo sé que acá en Honduras no pasa, pero en algunos lugares donde yo he estado, muchos se llegan hasta creer que son la cabeza, al punto que si un creyente se mueve de una congregación a otra, lo maldicen. Le dicen que se está saliendo de la cobertura del Señor. Imagínese, hermano, de la cobertura del Señor, que irte a otro lado. Mire, hay gente, hermano, que tiene que irse a otros lados, porque si se queda donde están, se mueren, se fosilizan. Al fin y al cabo, señores, la gente no es nuestra, la gente es de Dios, y Dios va a ser... No diga amén si es que usted se quiere rebelar por irse para irse. No, yo no estoy hablando de ese espíritu. Yo estoy hablando del conocer que cuando Dios va a alinear a sus hijos, hermanos, al fin y al cabo somos de Él. Somos de Él. Somos de Él. Óigame bien. Y líder, tú que estás al frente de alguna congregación, óyeme bien, las ovejas no son tuyas. El redil no es tuyo. Los hijos no son tuyos. Es más, no fuimos ni tú y yo los que los engendramos. Fueron engendrados no por voluntad humana ni de varón, sino fueron engendrados por el mismo Dios. Es un privilegio, es un honor, es una gracia que hay que administrar entre los hijos del Rey. Ahora imagínese, con todas estas enseñanzas, que si te vas no tienes herencia. Santo Dios, si sales de mi cobertura, entras en maldición, manipulación, espiritismo evangélico,
que en muchas ocasiones mantiene a la gente atemorizada y subyugada a unas ideas antievangelio. Óyeme bien, la bendición que a ti se te ha impartido, no hay mortal en la tierra que la pueda cancelar. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tú estás bendecido y bendecida hasta la media. Óyeme bien, tú estás bendecido hasta la médula. Tú cargas la genética, el gen, el ADN del Dios vivo. Por eso en este reino, y ahorita lo voy a tocar, la sujeción no es algo que se hace desde una sola parte. La sujeción es entre nosotros. Entre nosotros. Y el asunto es que cuando uno habla entre nosotros, usualmente los que estamos en alguna función de liderazgo de un mayor grado de responsabilidad decimos: sí, eso es miembro. Y cuando el apóstol Pablo está hablando en el capítulo 5 de Efesios de sujeción, él no está haciendo una distinción entre que los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores tienen una clase y una categoría totalmente diferente al cuerpo de sujeción. Ellos son parte del cuerpo. Y desconectarse del cuerpo es crearse y hacerse en sí mismo Dios sobre el cuerpo. Lo cual viola totalmente el principio fundamental del reino, que solo hay un rey y todos nos sujetamos a la voluntad de ese rey para que el gobierno de ese rey pueda manifestarse a través de la vida de sus hijos. Por lo tanto, nos estamos moviendo de la administración de recursos humanos para movernos a una acción dinámica de reino. La única voz, muchos líderes piensan que por la cual solamente Dios puede hablar, es la voz de ellos. Pero eso no es un modelo de reino. La función del liderazgo apostólico es colocar a cada creyente en el lugar correcto, en la casa espiritual que el Espíritu Santo está edificando para que podamos funcionar correctamente y recibir instrucciones de la cabeza. Esa es la razón que yo encuentro fundamental del ministerio apostólico. Perfeccionar a los santos. Catarizo, colocarlos correctamente, ubicarlos en el lugar correcto para que puedan funcionar según el diseño. El problema está que cuando nosotros administramos esto como una empresa, damos la impresión que la gente puede ocupar cualquier función basado en los años de servicio. Si usted lleva conmigo 15 años, la próxima posición es para usted. No importa qué don le gobierna, no importa en qué gracia opera, siempre y cuando usted haya sido fiel a los cultos, haya sido fiel a las actividades y haya estado conmigo a través de las buenas y las malas, usted tiene una posición de liderazgo garantizada. Esa es la razón por la cual tenemos muchas veces gente dirigiendo a otros que no tienen la gracia, hermano. Y por más que se los tratemos de embutir a la gente, no los reciben, no los pueden recibir. ¿Por qué? Porque su gracia no es para poder trabajar en ese orden de gobierno. Por eso hay que empezar a identificar cuál es la obra del Espíritu de Dios en los santos para poderlos colocar en el lugar correcto. Por lo tanto, la pregunta entonces no es: ¿esta gente viene aquí a poder ayudarme a cumplir mi misión? ¿O esta gente Dios me los confía para que nosotros podamos juntos llevar a cabo la obra de Dios en este lugar? El Señor me envió aquí a estar con usted para que le ayude a cumplir su visión. Qué interesante, ¿no? Como si Dios estuviera aquí edificándole visiones a cada uno de nosotros. Ese no es el propósito del Padre. El propósito del Padre es conformar una familia de hijos que se parezcan al Hijo.
Punto. Una representación exacta en la tierra. Él nos modeló cómo se hace. Esto no es un misterio. Esto no hay que buscarlo allá en oración y ayuno para que Dios. Lo que tenemos que ver cómo el Hijo lo hizo. Y como el Hijo lo hizo, el Espíritu Santo nos va a revelar cuál es mi función dentro de ese orden y ese diseño. Esto no es un misterio que hay que estar orando por 1000 años más para ver qué pasó. Para eso fue que vino Cristo, para revelar al Dios invisible, darse a conocer entre nosotros. Esto no es tan complicado. Juan lo decía, nosotros lo complicamos. ¿Cómo es que hay que sanar a los enfermos? Bueno, hay que coger un curso, 6 semanas de cómo se sanan los enfermos. Le tienes que poner la mano de este momento, tienes que orar de esta forma. No, para el Señor sanar a los enfermos había una enfermedad. Bueno, pues vamos entonces a liberarlo de esa enfermedad, porque eso no es parte del orden de este gobierno del reino. Hay una necesidad entre los pobres. Bueno, no tienes que pasar por un curso de discipulado para que sepas cómo hacerlo. Lo que hay que ir a ayudar a ese pobre, y luego vienes acá con el botín de que estás haciendo la obra de Dios alineada al propósito de Dios con el cuerpo. Pero nosotros las complicamos, hermano. La gente termina los cursos y pues dice, no, yo no voy a hacer eso. Es muy complejo. No, yo recuerdo, hermano. Yo recuerdo cuando empezando Apóstol Basilio con el asunto aquel del bautismo del Espíritu Santo. Uy, hermano, mire que yo ayuné. Yo boté todos los discos mundanos que tenía. Yo me santifiqué, porque venía alguien a quien Dios usaba con el bautismo del Espíritu Santo. Uy, en ese tiempo todo el mundo estaba alineadito, hermano, todo el mundo derechito. Y yo recuerdo que el pastor me decía, tú vas a empezar a predicar con poder cuando seas lleno del Espíritu Santo. Y yo decía, wow, quiere decir que lo que he predicado hasta ahora no sirve entonces. Esto está difícil, hermano. Entonces tanta cosa, y cómo va a ser. Oiga, hermano, y llegó el día, yo me acuerdo como ahora. Yo dije, este es el día, de aquí en adelante empiezo a predicar con poder, con poder. Y paso a la línea, me estrujaron, me empujaron, me escupieron. ¿Qué no me hicieron, hermano? Me llevaban hasta atrás así como arco. Yo no me quería caer. Yo decía, no, que sea Dios el que me tumbe, pero este no. Fue una lección allí. Ese día yo ayuné, Juan, de 6 a 6. Eso no falló. A las 6 me levanté, Señor, hoy es el día. He venido creyendo por esto. Llegó el segundo día, otra vez. Me escupieron, me empujaron, me pusieron manto, me estrujaron el pelo. ¿Qué no me hicieron? Y nada. De repente mi esposa Yane, que no había ayunado, no se había santificado, ella estaba allí como una buena espectadora al lado de su novio. Pasa ahí al ladito mío y está levantando sus manos, y yo la oigo hablando en otras lenguas. Yo digo, esto no es justo. O sea, yo estoy aquí con hambre, ella comió bien, yo la vi. Y el regalo es para ella y para mí no. Me fui a casa frustrado, pero frustrado hasta la médula. La gente me quería explicar por qué no, que me faltaba, que yo no tenía, que todavía tenía que hacer. ¿Alguien ha estado ahí? ¿O es a mí nada más que le pasó? Cuando usted algo no sucede, la gente se encarga de buscarle qué es lo que le faltó, qué es lo que no tiene. Te falta fe, es que no ora. Tú estás diezmando. Oh, eso te está pasando porque no estás diezmando. No, nosotros somos unos especialistas en eso, en buscarle el por qué no. No podemos explicar por qué sí, pero por qué no, no importa. Y la gente me daba todas sus opiniones. Y viene este predicador un día y hay una convocación de un retiro de jóvenes. Y yo era el líder de jóvenes, pero un líder de jóvenes sin poder. Y recuerdo que fuimos, y resulta que al hombre se le ocurre decir, ¿y cuántos aquí todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Hermano, yo solo y una muchacha que se llama Alma. Y yo dije, no, aquí ninguno, todo este montón de carnales, esta gente, ¿cómo va a haber recibido? Y ella y yo decimos, me hicieron pasar. ¿Y por qué tú no has recibido el bautismo del Espíritu?
Mire, hermanos queridos, el hombre me dice, pero si nuestros padres en la tierra nos dan cosas buenas, ¿cómo nuestro Padre no nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos? Me dice, ¿tú quieres hablar en otras lenguas? Y yo, sí, para tener poder. Todo lo que a uno le enseñaron. Me dice, pues háblala. Hermano, se despertó. Estuve hablando lengua toda la noche. Y después fui a casa y le dije, tú ves que a mí también, tú no fuiste la única, Yane. Hay veces que lo complicamos al punto porque le ponemos 1000 trabas a este asunto. 1000 trabas. Demasiado. Y la gente entonces lo que hace es administrar cosas, pero no hay acción. Estamos siempre haciendo cosas para perfeccionarlas, pero alejados de la acción. Y en este reino usted no aprende a vivir la vida del reino porque le están impartiendo información, sino porque está activando lo que ya tiene para que pueda ponerlo en práctica y por obra. Usted no sabe si tiene el don de sanidad o no hasta que no ore. Y si de cada 10 se le mueren 9, no es. No lo force, no lo empuje. Tiene que haber una manifestación. Tiene que haber una. No, el Señor me llamó a mí a orar por los enfermos. Pues, como decía Juan, bueno, pues vamos a ver cuántos se han sanado. Porque si nadie se ha sanado, no puede ser que ellos no tienen fe. Porque el Señor no dijo, tú tienes el don de sanidad y van a ser sanos si ellos tienen fe. Él no dijo eso. Vayan y sanen a los enfermos. Nosotros le ponemos el rollo, que es que no diezman, que hay resentimiento, que el corazón está dañado. Nosotros, lo que no, es una maldición que estaba allá en tu abuela, que ya se la entregaron allá y cuando venías a ver, ahora por eso acá la están resistiendo y eso hay que pelearlo y hay que dar. Pero cuando el don está presente, hermano, cuando el don está presente, cuando la gracia está operando para que esa función y ese orden de reino se manifieste sobre esa obra de las tinieblas, hermano. Mire, usted no tiene que buscar un manual, un catecismo para que le expliquen cómo fue, cuándo fue. Lo único que usted sabe es que en el nombre que es sobre todo nombre, algo sucede. Cuando un hijo está operando en la gracia para lo cual él está funcionando en el cuerpo. Por lo tanto, necesitamos entonces comprender esta dinámica. ¿Cómo sabemos entonces que la mayoría de nuestras congregaciones, hermanos, están más en una actitud de administración que en acción de reino? Mirándolas. Las estadísticas dicen, y no es que las estadísticas Dios las inspiró, pero dicen que el 80% de las personas que se congregan en cualquier lugar son espectadores. Y solamente el 20% está participando. Valga aquí la aclaración, que estar participando no significa que están haciendo la obra del Señor. Lo que pueden estar manteniendo son las actividades de la iglesia, de la congregación. Puede estar en todos los servicios, en todas las reuniones, en todas las vigilias. La mayoría de la gente se concentra dentro de las 4 paredes. Quiere decir que si el 20% en el principio Pareto está haciendo el trabajo del 80% que está ahí y que está juzgando y criticando y señalando, y por qué a mí no y a aquel sí, esa gente, porque cuando usted no está haciendo nada tiene tiempo para todo. Nunca verá una persona ocupada buscando a ver, esta vino con los mismos zapatos que la semana pasada. No, la gente ocupada no tiene tiempo para eso. Eso lo tiene el que viene de espectador, el que está ahí sentadito, que viene a ver que le digan algo, que le ayuda a sobrevivir 7 días más para llegar hasta la semana que viene, para sentirse bien, para salir de aquí con una palabra que me despeine. No, hermano, eso no es. Si eso entonces el 20% está haciendo el 80% del trabajo, quiere decir que el 80% del trabajo recae sobre el 20% de las personas. Entonces no nos debe de extrañar, porque la mayoría de los líderes en una congregación están cansados, están exhaustos, sus matrimonios no están funcionando bien, porque tienen el 80% de una carga que está llamada toda una congregación a poder llevar de una manera equitativa para que todos podamos ser parte de lo que Dios quiere hacer en esa asamblea local. Entonces nosotros nos llenamos. A veces, no, tengo 1000.
Quizás lo que tiene son 200. Hay 800 espectadores que ni van ni vienen. Bien lo dijo Juan, le mueve le mueve el edificio unas cuantas cuadras, ya es muy lejos porque hay más luces de semáforo que antes. Por lo tanto, necesitamos entonces evaluarnos. ¿Estamos nosotros edificando? ¿Estamos nosotros en realidad activando este cuerpo para que pueda cumplir con la misión y la tarea? ¿O estamos simplemente administrando recursos? ¿Qué estamos haciendo? La mayoría de los colaboradores, entonces, como dije, llevan el 80% y hay muy poca penetración en las ciudades. Hay más programas dirigidos al mantenimiento de creyentes que al establecimiento y manifestación de reino. Actividades para las damas, actividades para los caballeros, actividades para los niños. Tenemos una de actividades, hermanos, que no tenemos tantos días en la semana para tantas actividades. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tenemos actividades de todo tipo. Usted va a una iglesia en Estados Unidos los otros días, no, ayer estaba sentado y viendo, ahora le están buscando novios a los solteros. Hay un programa de reality, ahora la gente va, porque en esa congregación me ayudan a encontrar el hombre y la mujer que Dios había diseñado para mi vida. Y cuando venimos a ver tenemos todo. ¿Eso está mal en esencia? No, si cumple un propósito, si tiene una razón de ser, si empodera a los santos, pero no para que nos mantengamos nosotros mismos aquí dentro, sino para movilizarnos fuera de estas cuatro paredes, para penetrar la ciudad, para ir a hacer la obra y poder poner en acción el gobierno de Dios, que no se da aquí dentro, se da en la realidad existencial. Aquí dentro, aquí todo el mundo es luz, pero la luz donde mejor brilla es en la tiniebla, es allá afuera. Es cuando tú vas y en el vecindario donde tú estás viviendo, quizás no eres la persona de mayor recurso, pero tienes una casa ordenada, tienes unos hijos ordenados, tienes una familia que modela, tienes una casa limpia, tienes un carro limpio. Quizás no tienes el carro de último modelo, pero tu vida es un testimonio de que está en orden, de que las cosas funcionan como deben ser. No eres uno más diciendo, ay, si abrieran una comunidad de todos cristianos para irme allá a vivir con los hermanos. Bendito sea Dios. Imagínense que todos viviéramos de esa manera. No pudiéramos afectar los reinos y no pudiéramos traer el reino en el contexto donde hemos sido colocados. Por lo tanto hay que ver, hay que hacer un estudio. Imagínense que el gobierno, y le estoy hablando de lo que nosotros en Orlando hicimos por años, dividimos a la gente en hacer aquellas cosas que mantenían el centro de operación activo y dinámico, pero la función era que pudiéramos identificar dónde Dios había capacitado a qué persona para que pudieran funcionar en ese contexto. Es la función nuestra. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y ministerio no es hacer arepa y vender agua, ni tener los niños nada más en el nursery. Es todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, con el propósito y el diseño de Dios para esta generación que nos ha tocado vivir. Necesitamos entonces poder movilizarnos y llegar a la acción. La pregunta entonces para el liderazgo no es cómo me puede ayudar la gente a cumplir mi misión, sino cómo puedo yo ayudarlos a ellos a cumplir con la misión que como iglesia el Señor les ha entregado. En otras palabras, la gente no existe por ti o para ti, sino que tú fuiste constituido por causa de ellos. Fuimos constituidos por causa de ellos. Nuestro enfoque debe ser entonces producir frutos saludables, aunque tengamos menos resultados. Que el fruto sea bueno. Que no tengas prisa de querer ser la iglesia más grande de la cuadra. Porque llenar silla, hermano, no es complicado. Haga una buena oferta y usted verá cómo llena la silla.
Esto no es un misterio. Use los medios sociales, haga buen marketing, presente una buena cara, haga un buen display, tenga buena música y usted verá como la gente corre para que pueda llenar el lugar. Pero si usted va a ser parte de la edificación de Dios con su iglesia, entonces lo más importante no es cuántas sillas tengo llenas, sino lo más importante es cuántos santos están siendo perfeccionados, cuánta de esa gente está entendiendo su propósito, para qué Dios los salvó, por qué Cristo los salvó, para qué han sido llenos de Dios, para qué la vida de Dios ahora está en ellos, para qué, por qué. Hay que traerles respuesta a las preguntas y no mantener a la gente en este carrusel evangélico dando vuelta y cambiándole la dieta cada cierto tiempo para que no se nos vayan. Entonces necesitamos poder colocar esto en su contexto y perspectiva correcta. Un líder apostólico está más interesado en el fruto que la gente pueda producir que en el éxito que él pueda lograr a través de su misión y sus propias metas. El líder que cambia este nuevo paradigma o forma de pensar tiene que estar en paz con algunas cosas. Y aquí es donde se nos complica, de que no siempre tendremos claridad del próximo paso. No siempre tendremos claridad. No siempre vamos a nosotros tener el control y el manejo. Al fin y al cabo somos dirigidos por el Espíritu de Dios, y eso no es desorden. Ser dirigidos por el Espíritu de Dios implica que hay una voluntad soberana que es la que va a gobernar sobre todas las cosas. A usted ya le tiene que haber pasado. Usted tenía unos planes, pero Dios dijo: esos están buenos, pero los míos van a estar mejor que los que tú puedas haber programado. Y te trae a eventos como este, y tú creías que esto era lo que ibas a hacer por los próximos 5 años, y el Señor dice: déjame decirte lo que yo quiero que hagas por los próximos 90 días, para poder alinearte, poder traerte al contexto donde te quiero ubicar. Muchos de ustedes van a salir de aquí con nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos paradigmas. Dios va a revelar cosas, va a moverte el velo. Vas a salir de aquí diciendo: wow, yo creía que esto era lo que yo iba a hacer por el resto de mi vida, pero Dios te está cambiando la dirección. Óyeme bien, al fin y al cabo Él tiene el conocimiento del principio y el final, y tú y yo estamos tratando de manejarnos dentro de esa realidad. Porque seamos honestos, no siempre hemos dado en el blanco. Aún cuando creímos que la sabíamos, aún a veces en esos momentos no dimos en el blanco. Pero gloria a Dios por Cristo. Otra cosa que tenemos que estar en paz es que no necesariamente habrá un plan que tú puedas medir. Quizás cuando termines la carrera no tengas el edificio más moderno y más tecnológico, pero has empoderado a una generación para que le dé continuidad al propósito de Dios. Quizás Pablo no fuera invitado a nuestros congresos hoy porque nunca tuvo una iglesia más grande, nunca manejó el carro último modelo, nunca se puso el traje de $5,000, nunca fue a comer a lo mejor. Pero el hombre cuando termina dice: he peleado la batalla, he corrido esta carrera, este asunto yo lo hice bien, porque lo hice en alineamiento con el Espíritu de Dios. Entendí la visión que se me había encomendado, comprendí la dimensión de lo que se me había llamado a edificar. No siempre vas a poder tener un plan que puedas medir, pero tendrás seguridad y certeza de que hiciste la obra de Dios en tu tiempo. No podrás controlar los resultados, no los podrás controlar. Si lo que queremos administrar para no perder control, lo puedes controlar. Pero si lo que vamos es accionar para que el reino entonces se manifieste, no podremos controlarlo. Se nos va a ir de la mano. Y tenemos que estar en paz con eso. No podrás tener un éxito que puedas medir. No habrá seguridad en los recursos de la institución. Dios te llamará a hacer cosas y como cuerpo nos mostrará cosas que van más allá de nuestra capacidad, experiencias, recursos y entendimientos. Nos sacará de nuestros moldes, nos pondrá y nos posicionará a depender absolutamente, hermano, absolutamente de los recursos que ya se proveen en el reino para los hijos. Fue la primera lección de los discípulos. No se preocupen de qué han de comer, de qué han de beber, de qué han de vestir. Los gentiles tienen preocupación de eso. Ustedes asegúrense en que su búsqueda, su intención, su enfoque es el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán añadidas.
Y por supuesto que Dios tiene planes particulares con congregaciones según el propósito para esa congregación en el lugar. Por lo tanto, habrán variedad de cosas que se hagan, y a no todos nos llamarán a lo mismo, pero a lo que Dios te llame, tú puedes estar seguro que el reino proveerá todo lo que se necesita para poderlo cumplir. Te encontrarán lidias en el camino. Habrá gente que tú no conoces hoy, pero que llegará hasta ti. Se comprenderán cosas que hoy no estamos entendiendo. Habrán contactos, alianzas estratégicas. Llegarás a lugares donde la gente podrá discernir de que ahí te envió Dios, que eres un embajador a un momento particular, con una misión y una encomienda particular. Vas a comprender que tú no estás por aquí caminando como un huérfano, sino que tenemos un Padre. Tú no estás aquí buscando proveerte para ti mismo, sino que hay un Padre que conoce de qué cosas tenemos necesidad y Él las provee para sus hijos. No vas a caminar dependiendo de lo que los hombres y el sistema te pueda dar. Vas a caminar sabiendo que toda necesidad ha sido enriquecido en todas las cosas, y todo lo que necesitaremos para cumplir la misión se nos entregará. Es parte de nuestra herencia como hijos. Es parte de nuestro diseño como iglesia. Tercer principio: debemos de transicionar de tener una posición a estar sujetos. Mateo 20 al 25. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Con esta sola declaración el Señor cambió la forma en que opera el modelo de liderazgo de su iglesia, o por lo menos debe de ser así. Si autoridad en el reino no es controlar a otros, entonces ¿qué es? De acuerdo a Pablo, es para edificar al cuerpo de tal forma que puedan convertirse en todo lo que Dios ha establecido para ellos, puedan cumplir con todo lo que el Señor quiere mientras estemos aquí en la tierra. Para eso es la autoridad. Para eso es que se nos confiere esa autoridad. El Señor dijo que toda autoridad le fue dada a Él. Por lo tanto, no hay autoridad legítima aparte de Cristo. En el reino, un líder que no entiende sujeción nunca entenderá autoridad. Por eso el que nunca se sujeta no puede liderar. ¿A quién va a liderar? Si está operando un espíritu de rebeldía, de independencia, no de interdependencia. Y yo no hablo de la manipulación, intimidación o coerción que en muchas ocasiones se ve hoy. Estoy hablando de un principio del reino, que es la sujeción. En el reino la autoridad no la produce una posición. La autoridad legítima está en Cristo. Tú no tienes autoridad porque eres el líder. Tenemos autoridad porque se nos confiere, porque se nos delega para poder ejercer una función. Y esa función no es para controlar, es para servir a los santos, para que por medio de las gracias podamos ser edificados como un solo cuerpo y traer una digna representación del Hijo en la tierra. Por eso cuando el ministerio se enfoca en lo que el líder quiere o lo que la gente quiere, significa que no hay sujeción a la voluntad de Dios. Y a nivel de liderazgo nos tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Cuál es la voluntad del Señor para esta ciudad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para esta ciudad? ¿Será que como líderes le estamos preguntando al Señor? ¿Será que nosotros estamos determinando qué hay que hacer y no necesariamente siendo dirigidos por el Espíritu a lo que hay que hacer? ¿Cuál será la voluntad de Dios para esta ciudad? ¿Estaremos sujetos a su voluntad? ¿Estamos dispuestos a sujetarnos para lograr el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra ciudad, aunque nosotros no seamos los protagonistas? ¿Será que tendremos la capacidad y la disposición para decir, hay alguien que está cargando algo de Dios que todos necesitamos? ¿O será que a veces nos empoderamos de territorio y creemos que somos los señores de ese territorio y somos nosotros los que damos permiso para lo que debe suceder en el territorio?
Oh, Dios llama a quien quiere, envía a quien quiere, y nosotros debemos de estar discerniendo quién es la persona que va ahora a marcar un tiempo, porque cada vez que hay una nueva demanda en una generación, hermano, Dios levanta gente, Dios levanta personas, Dios no levanta edificios, Dios levanta hombres y mujeres que se convierten en su voz, que traen una palabra de claridad, que traen definición, que traen orden. Usted oye cuando alguien aparece en el escenario y carga algo de Dios para ese tiempo. Usted lo sabe. Usted sabe también cuando alguien está fuera de frecuencia. Usted lo sabe también. Su espíritu se lo deja saber. Pero cuando viene en frecuencia, cuando viene en el orden, usted sabe, y hay que ver si este es por aquí donde Dios está trayendo definición, claridad, donde nos está sintonizando. Entonces vamos a hacer equipo. No tratemos de matar al mensajero. Vamos a conectarnos, vamos a unirnos. ¿Dónde es que está la congregación que está siendo efectiva con los niños en la ciudad? En vez de hacer 50 ministerios de niños para competir, ¿por qué no vemos quién lo está haciendo bien y decimos, vamos a conectar nuestros recursos y nuestra gente para que la iglesia pueda avanzar? Si tenemos a alguien que tiene la gracia y está ahora hablando en esferas de gobierno, hermanos, no le busque si cree lo mismo que usted o no cree, que Dios puede estar hablando y diciendo a través de él o ella. Pero a veces somos nosotros mismos los que nos matamos adentro. ¿Quién? ¿Cuál es esa voluntad? ¿Qué es más importante? ¿Nuestra posición o que Dios cumpla su propósito? Que Dios cumpla su propósito. Pero otra pregunta que hay que hacernos en esto es: ¿con quién me ha llamado el Señor a edificar? Porque hay mucha gente con quien podemos tener comunión porque somos hermanos, pero poder edificar juntos, no todo el mundo está en la misma disposición. No todo el mundo está en el mismo espíritu, no todo el mundo tiene el mismo diseño, no todo el mundo trabaja bajo el mismo plano, no todo el mundo está en la misma frecuencia, hermano. No todo el mundo. Y si algo caracterizaba, como decía Juan, la doctrina apostólica, era la unidad de pensamiento que se estaba manejando en ese contexto, que hacía que el cuerpo, cuando escuchara, vinieran a una misma mentalidad. Así que no has sido llamado tú a edificar con todo el mundo, comunión con todos, relación con todos, nos llevamos bien, Dios te bendecido, como le quieras llamar. Pero para el momento donde Dios está posicionando a su iglesia, tú vas a identificar en el espíritu con quién voy a trabajar en este tiempo para poder adelantar y no hacerlo solo, porque solo en esto nadie lo va a poder lograr. Esto se requiere de todos, esto se requiere de todo el cuerpo, de la gente que Dios ha marcado. Óigame bien, a mí no me sorprende, apóstol Basilio, lo que Dios está haciendo hoy en las naciones. Impresionante. Se hablaba unos cuantos años atrás la disposición que hay, Juan. Los espíritus de la gente están preparados, están listos, están insatisfechos con el tradicionalismo evangélico, con la religión muerta y vacía. Pero Dios está levantando mensajeros con definición, los está enviando a las naciones y le están diciendo a la iglesia: este es el tiempo de alinearnos al orden que Dios quiere manifestar. Yo no sé lo que Él hará con los nietos míos, con los bisnietos. Yo lo que sé es lo que estamos haciendo ahora. Le va a preparar la plataforma para que ellos vayan a una mayor gloria y manifestación de esto. Yo me pregunto, ¿qué iglesias harán falta de 10 a 15 años con esta generación que se está formando, con lo que se está hablando hoy? Esto es una demanda. ¿Qué iglesia hará falta? Porque ahí no se le puede venir con juguetitos. Hay un empoderamiento, hermano, que está sucediendo. Y a veces nos preguntamos: ¿será que se está avanzando? Pero en mi espíritu está el testimonio de que se está avanzando. Porque Dios no desperdicia
lo que Él ha dispuesto y ha preparado para una generación. Y este tiempo particular, usted no está vivo por casualidad. Usted no llegó aquí por casualidad. A usted lo habían marcado para este tiempo. Ay, pastor, yo no entiendo todo. Aquí no se dijo que lo tienes que entender todo. Lo que tienes que comprender es que es la frecuencia correcta, es la verdad fundamentada, es el Espíritu dirigiéndote a toda verdad. Tranquilo, ninguno aquí lo entendemos todo, pero en la colectividad, en lo que cada uno aporta, en lo que todos tenemos, lo sujetamos los unos a los otros. No estamos aquí para mantener un movimiento apostólico, sino para traer la realidad, el propósito de Dios para esta generación. Aquí no estamos manteniendo la red de Rema o el ministerio de Manantial o el ministerio de aquel o este otro. Aquí estamos promoviendo una sola causa, la causa de Cristo en la generación que nos ha tocado vivir. Gloria a Dios por Lutero, por Calvino, por Edward. Gloria a Dios por los que nos trajeron el evangelio a nuestros países. Pero este es nuestro tiempo, esta es nuestra generación, esta es nuestra hora. Si tú lo crees, dir yo soy parte. Yo soy parte. Y tenemos que pasar de estar administrando programas religiosos y actividades, que lo que es reciclar gente, accionarnos en una dimensión de reino. Entre vosotros, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Cuarto principio, y empiezo a terminar esto, de control a orden. Para muchos líderes, control y orden son sinónimos. No estar en control para muchos es igual que no tener orden. Por lo tanto, la mayoría de las congregaciones ejercen control, pero no necesariamente operan en orden, porque no es lo mismo. No es lo mismo orden que control. En la lección de cómo opera el reino, el Señor rechazó totalmente la mentalidad del cosmos, que opera con un modelo de autoridad y control, por uno en el cual el liderazgo asume su responsabilidad por medio del servicio los unos a los otros y motivándose y empoderándose para cumplir el propósito. Mire qué dinámica. Y al principio esto parece impráctico, pero es un modelo genial. Genial. Porque si yo como líder me llego a creer que yo tengo todo lo que la gente necesita, los estoy privando. Los estoy privando de la riqueza del cuerpo. Es como decir que a mí lo único que me dan es proteína. Por eso cuando solamente una palabra en una gracia es entregada a una congregación, esa gente puede saber mucho de algo, pero no son fuertes en nada. Esa es la genialidad del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y las gracias del cuerpo que se ayudan entre sí, se complementan. Mire, la mayor vida de la congregación se expresa no cuando estamos cantando 3 rápidas, 2 lentos los anuncios para luego irnos a la casa. La mayor vida se encuentra cuando la gente está en comunión entre sí, cuando los santos están orando los unos por los otros, amándose los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros. Esa es la vida del cuerpo. La vida del cuerpo no es venir aquí toda la semana, y eso no es que no es importante, eso es parte del diseño, es parte de la estrategia. Es en esa congregación de grupos que somos dimensionados, vamos a una misma dirección, somos empoderados con una palabra por los ministerios que Dios ha constituido. Pero después que esto se acaba, señores, es que empieza la fiesta. Después de ahí, el problema con muchos de nosotros es que cada cual seguimos a nuestro nido, nos escondemos y venimos una vez a la semana o 2 veces a la semana y pensamos que esa es la vida del cuerpo, mientras que hay gente que tiene necesidad, padres que tienen problemas con sus hijos, pero nadie se entera, están sufriendo ahí a solas, matrimonios que se están divorciando y después la gente dice: fulano se divorció, nadie lo sabía, lleva 20 años con problemas, pero nadie se preocupó en visitarlo a la casa para que supieran cómo estaba esa familia de ese líder. ¿Alguien aquí me está entendiendo? En medio de ese dinamismo, en medio de esa realidad de convivencia, de coinonía, de participar los unos con los otros, es que la vida de Cristo se expresa a través de los santos. No es cantando aleluya, gloria a Dios y reprendiendo demonios, es amándonos, soportándonos, motivándonos, perdonándonos los unos a los otros, que la vida del reino se hace una realidad en el contexto de la iglesia. No hay otra.
Y esta es la gran diferencia a la primera iglesia nosotros. Que esa gente convivía. ¿Y qué reto es esto, hermano? Porque yo no estoy diciendo que esto es fácil. En un contexto como el que a nosotros nos toca vivir, de ciudades complicadas. Pero ¿o acaso la obra de Dios ha sido fácil? Entonces hemos tratado de diseñar algunos modelos, grupos pequeños para ver. Y lo que hacemos es fosilizamos el modelo. Fosilizamos el modelo. Entonces son la misma gente que viene a tomar cafecito, que están ahí todo el tiempo, que se aman un montón, pero de ahí no rompen, de ahí no salen, de ahí no hay vecindarios que se afectan. ¿Qué pasaría si de repente el cuerpo capta la visión de que son ellos los ministros enviados a la ciudad? Que no estamos esperando el próximo apóstol intergaláctico que venga a darnos una palabra que nos mueva el piso, no, sino que somos nosotros los representantes del reino de Dios en la tierra. Y de repente los apóstoles y los profetas, evangelistas, pastores y maestros le dicen a la gente: es hora de activarnos, es hora de salir. ¿Qué pasaría si de repente usted empieza a preguntar en su vecindario cuántos ancianos hay enfermos que no han comido y nosotros le llevamos de comer? ¿Qué pasaría si de repente empezamos a ver la necesidad del vecindario? Permítame decirle lo que va a pasar. Se va a activar el poder del Espíritu Santo a través de la vida de la iglesia. Los testimonios no van a ser Dios me dio un carro nuevo. Los testimonios van a ser: llegué a una casa donde había una crisis matrimonial y Dios me usó para darle una palabra de discernimiento y ciencia, y ese matrimonio, alguien aquí me estará entendiendo. El testimonio no va a ser que Dios me dio un traje nuevo. El testimonio va a ser que estoy caminando con alguien que está en el vicio de la droga y no lo voy a soltar hasta que lo vea sano y restaurado. Uy, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si la iglesia se moviera a esta realidad? A esta realidad que el Señor nos habla en cuanto al modelo y al diseño del reino. Imagínense, de control a orden. En vez de decirle a la gente: cada vez que vaya a orar por alguien, venga y pida permiso, a empoderarlo para que vayan a orar por los enfermos. ¿Qué pasaría si en ese grupo donde tú estás en el trabajo con ese grupo de profesionales, de repente empiezas con creatividad, con destreza, le pides a Dios una idea creativa, le dices: Señor, yo quiero ser de influencia aquí. Este contexto a mí no me va a intimidar. El que está en mí es mayor que el que está contra mí. Aquí yo no vine a soportar a esta gente. Aquí yo vine como levadura a influenciar este contexto. Yo soy la semilla que tú estás sembrando entre ellos, y la semilla que tú siembras tiene que dar fruto en este. ¿Qué pasaría si en ese hospital, si en ese vecindario, si en ese complejo, si en esa oficina de gobierno los hijos se activan y en vez de decirle a la gente: vamos para la iglesia para que el pastor ore por ti, usted se activa como un ministro competente que ha sido empoderado y hace la obra? Y en vez de estar buscando quién vamos a controlar, le damos al cuerpo la libertad para que haga la obra. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el trabajo bien desde la base, estamos haciendo bien el trabajo desde el principio. Es un discipulado orgánico que va llevando la gente y la va dirigiendo a los estados de madurez que el mismo Espíritu los va a llevar. ¿Qué pasaría si el cuerpo fuera liberado para cumplir con la misión? Y por último, de los intereses propios a vivir libre de egoísmos. Qué modelo espectacular y genial el Señor le está enseñando a los discípulos. Impresionante. El que quiera ser primero entre ustedes, conviértase en el ser. Eso es un golpe contra el orgullo, hermano. Eso es un golpe contra el orgullo. Eso atenta radicalmente contra el estilo de liderazgo del cosmos, donde su base de operación es el título que representa. Y ayer le dice: porque yo no he venido
para ser servido, sino para servir. Y yo creo que el Señor nos ha creado para la grandeza, pero no necesariamente la grandeza que se puede ver con el ojo humano. Quizás nuestras medidas de grandeza no son las mismas que se usan para medir la grandeza en el reino. La grandeza a nivel humano y a nivel, en el caso de nosotros, de iglesia, en muchas ocasiones se mide por quién tiene el edificio más grande, el pastor más próspero, si está en la radio, en la televisión, si maneja el mejor carro, a quién conoce. Para muchos el éxito está amarrado en la cantidad de sillas que están ocupadas el domingo. Sin embargo, esta clase de grandeza y esta clase de éxito ha llevado a muchos al aislamiento, a la depresión, a la pérdida de pasión y a la quemazón, causando una gran cantidad de problemas. Y yo sé de lo que estoy hablando, porque vemos por fuera los brillos y vemos por fuera las atracciones y los privilegios y los beneficios, y a veces vamos detrás de ese ruido cuando descubrimos que es una gloria vana, es vacía. Y a veces no es nada más la búsqueda de ese tipo de grandeza. A veces en las congregaciones pequeñas también este fenómeno sucede, aunque su medida no sean los números. La pregunta es, ¿qué es lo que nos motiva a ser conocidos, prestigio personal, tener autoridad, ejercer control? Estos deseos pueden ser satisfechos cuando como líderes nos hacemos indispensables. Escucha esto, líder. Si todo gira alrededor tuyo, si tú eres el único que tiene respuesta, si lo único para lo que la gente sirve es para decirte que sí a lo que tú quieres y no amenaza tu estabilidad, la realidad del asunto es que estás llevando a cabo tu agenda, no la agenda del reino. No puedes decir que estás edificando el reino. Estarás edificando un reino, pero no el reino de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Queremos ser efectivos en la tarea.